Y en nuestro jueves de lectura ya está con nosotros Josué Nandayapa. Josué, bienvenido, ya estás de nueva cuenta con nosotros y bueno, pues ahora cuéntanos de qué libro nos vienes a contar tu experiencia. Ok, muy buenas tardes, Tania. Esta ocasión traigo uno de los mejores libros de contabilidad, o mejor dicho, no es tanto que te va a enseñar la contabilidad, ¿no? Pero a manera de historia, realmente te va a enseñar a cómo trabajar tu propio dinero, cómo invertir tu dinero. Este libro es altamente recomendado para todas las personas, pero específicamente creo que para los jóvenes quienes apenas viven con sus padres, los universitarios, para que posteriormente no cometan los errores que comúnmente se llegan a cometer. En este caso estoy hablando sobre el libro de Padre Rico, Padre Pobre, del autor Robert Kiyosaki. Este libro realmente nos empieza a contar sobre la historia de un niño llamado Robert. Es una historia de ficción que el autor lo hizo y por tal se puso exactamente el mismo nombre. Entonces el niño llamado Robert tiene la ideología de ser rico. ¿Por qué? Porque él tiene la fortuna de estudiar en una escuela donde llegan puros de clase alta. Entonces él tiene esta percepción sobre la vida y empieza a preguntarle a todas estas personas cómo realmente consiguieron ese estatus económico. A lo cual se acerca a uno de los padres de sus mejores amigos y se da cuenta de la mentalidad que él tenía, porque este padre, por eso se llama Padre Rico, Padre Pobre, porque tuvo exactamente los mismos ejemplos, pero explicados de diferente manera. Es decir, el padre pobre, como él lo contaba, ¿no? Nací con un padre rico y un padre pobre. El padre pobre, como él se refiere, pues era su padre biológico, y el padre rico era el padre de uno de sus mejores amigos, quien por cierto solamente tenía el segundo de secundaria, y el padre pobre realmente tenía un doctorado. ¿Esto a qué se debe? No se debe, como el mismo libro lo dice, no estamos en contra, o bueno, el libro no está en contra de la educación, siempre apuestan sobre la educación, pero también hay algo de que, por ejemplo, no te lo enseñan dentro de las mismas escuelas que debería, que en este caso es la educación financiera. Exactamente, si no tienes una buena educación financiera, aunque ganes más, realmente no vas a saber qué hacer con tus ingresos. Y precisamente de eso se trata. Dentro de la misma historia nos empieza a contar de que en el momento de que él tiene esta clase de ideologías y empieza a pedir que aconsejen, ¿no?, cómo llegar a tener una empresa, cómo ser un empresario, pues entonces se da cuenta de que, por ejemplo, el padre pobre le empezaba a decir, ¿sabes qué? Lo más importante es que tú estudies, lo más importante es que tú construyas una casa y que te compres un auto, porque así como te ven, así es como te van a tratar las personas. A lo cual el padre rico simplemente se reía de estos consejos y decía, estoy totalmente de acuerdo que estudies, pero no estoy de acuerdo que lo primero que hagas sería comprarte una casa o un automóvil. ¿Por qué? Y aquí es donde viene sobre el tema de las finanzas. Aquí nos platica sobre que existen activos y que existen pasivos. Claro. Para el padre rico decía de que un pasivo realmente era una casa, ya que en lugar de que te esté generando dinero, te está quitando dinero de tus bolsillos. Entonces decía, si quieres invertir en una casa está bien, hazlo, pero no lo hagas como de forma, como que si fuera un activo, sino realmente conviértelo en pasivo, conviértelo en activo. Y el niño pues preguntaba, ¿cómo puedo convertir una casa que tú mismo me estás diciendo que es un pasivo en activo? Entonces decía, pues darlo a rentar, ¿no? Entonces, a la hora que un inmueble te esté generando ingresos, pues en ese momento se convierte en un activo. Entonces, eso era la ideología que nos cuenta Robert sobre cómo la diferencia de percepción de vida que cada uno tenía. Recordemos que uno tenía un doctorado y era muy bien educado y el otro solamente tenía el segundo de secundaria. En el momento que él era niño y recibía todos estos consejos, el padre pobre en ese entonces realmente aparentaba ser el padre rico, por lo que ya dije anteriormente. Él iba a una escuela de clase alta y contaba con un automóvil y una buena casa. En cambio, el padre rico, que en ese entonces era como pobre económicamente, pues realmente lo único que tenía, estaba iniciando una empresa en Hawái, que ya al finalizar les voy a decir, es una de las grandes empresas, ¿no? Entonces, dentro de la misma historia, empieza a decir, ok, ¿cómo puedo yo empezar a generar dinero? Se preguntaba el niño, para poder solventar mis gastos y poder hacer mi propia inversión sobre mi empresa.
Entonces empezó a trabajar dentro de la misma empresa del padre rico. Entonces, dentro de la misma empresa se dio cuenta de que no percibía un buen salario, se dio cuenta de que era maltratado y se dio cuenta de que estaba totalmente vulnerable a lo que dijera su jefe, ¿no? Que en el momento que accedió a trabajar para él, ya no se comportó como amigo, se comportó como jefe. Entonces, pasando un mes, le llega y le empieza a reclamar, y entonces el padre rico se empieza a reír de él y le dice: perdóname que te haya tratado así, pero necesitabas vivir todo lo que viven la mayoría de las personas el resto de sus vidas. ¿Te gustó? ¿Fue agradable para ti? Y a lo cual el niño decía: no, fue una de mis peores cosas, realmente desaproveché mucha parte de mi vida solamente por percibir un salario mínimo que realmente no me alcanza. Y decía: ok, en el momento que tú estés percibiendo ese salario ahorita como niño que te lo estoy dando al 100%. Los adultos ni siquiera lo perciben al 100%, Claro. que realmente sería los impuestos, que ahí dentro de la misma, por eso te decía, es un libro de finanzas, pero contado a través de una historia. Viene la segunda parte, que es de finanzas, que nos empieza sobre los impuestos, que nos empieza a explicar sobre que para poder crecer dentro de este mundo realmente son 4 fórmulas, ¿no? Que realmente sería la contabilidad, el hecho de poder saber en qué invertir tu dinero, en los pasivos y en los activos. Sería la ley, conocer la ley en este caso para poder de alguna forma librarte sobre los impuestos. En este caso hay muchas muchas empresas que cuentan con asociaciones precisamente para esto. Y el otro es conocer el mercado en el cual te estás moviendo, que es la oferta y la demanda. Ajá, y la inversión que estás haciendo, es decir, invierte en algo o gasta dinero en algo que ese dinero esté trabajando para ti, es decir, gasto, pero a la misma vez estoy recuperando mi propio dinero. Una de las frases que me encantó sobre este libro y en esta etapa precisamente fue que no trabajes por el dinero, sino que haz que el dinero trabaje para ti. Dentro de esta misma historia, digamos, en este momento cuando ya Robert fue contratado por el padre rico y se dio cuenta sobre estas enseñanzas, pues entonces empieza a, ya digamos que la historia cambia y empieza cuando ya es adulto y ya es rico y empieza a decir cómo tú te convertiste en rico. Fue cuando empieza a explicar que quiso hacer todo este libro. Dentro de sus amistades, ahí como parte del libro, se empieza a contar sobre el dueño de McDonald's. Entonces se supone que llegan a un restaurante y le preguntan, él hace la pregunta: ¿tú sabes quién soy y a qué me dedico? Y todo el mundo se empieza a reír. ¿Cómo no conocerte? Por supuesto que sabemos quién eres y a qué te dedicas. ¿O qué me puedes decir a qué me dedico? Pues vendes hamburguesas. Y él se empezaba a reír y decía: para nada, yo no vendo hamburguesas, mi negocio es ser inmobiliario. Todo lo que tiene que ver sobre la propiedad, ¿no? Lo que yo rento es propiedad. Lo de las hamburguesas realmente es algo extra, digamos que es otro de mis activos, pero mi negocio más grande es el sector inmobiliario. Exactamente, el sector inmobiliario. Entonces, para todos ellos era el tema de que solamente podemos ver ciertas cosas, pero no profundizamos en cuanto a los temas económicos, ¿no? En cuanto a la contabilidad. Por eso, según se supone, uno de los mejores consejos del libro es que realmente sepas qué hacer con tu dinero. Es decir, el libro tampoco está en contra de que seamos empleados, porque obviamente tienes que sacar de algún lado todos tus ingresos, pero hay una gran fórmula en el hecho de decir cuánto dinero ganas y cuánto dinero gastas. Por lo regular muchas personas dicen: entre más dinero gano, más dinero gasto. Quien te menciona todo esto significa porque no tiene la educación financiera que debería de ser, y eso no te lo enseñan las escuelas, que deberían, sino que realmente te lo enseñan en casa. Entonces, de verdad, es un libro altamente recomendable para todas las personas, pero creo que haciendo énfasis hacia aquellos universitarios, o por qué no, hasta de preparatoria, ¿no? Como para que empiecen a tener esta mentalidad y saber la diferencia entre un pasivo y un activo y cómo poder generar mucho más ingresos. Perfecto, José, pues muchísimas gracias por esta recomendación en estos tiempos. Creo que es muy aplicable este tipo de lecturas. Y bueno, recordarnos tus redes sociales para la gente que esté interesada en conocer más acerca de toda esta experiencia que tienes con los libros. Ok, perfecto. En Facebook me pueden encontrar como Nandayapa Josué. Mi fanpage es Josué Nandayapa. Y también en Instagram me puedes encontrar como Jos Nandayapa y en mi canal de YouTube como Josué Nandayapa Oficial. En cada una de estas redes sociales tú me puedes escribir y me puedes decir sobre qué libro te gustaría que trajera y hacer una reseña dentro de esta sección
para poder presentártelo el próximo jueves. Perfecto, José, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Okay.